Muy buenos días, hermanos. Quisiera compartir esta mañana el devocional que le puse por título La plenitud de Dios. Vamos a leer Salmos 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Esta es otra versión. La palabra plenitud viene del griego, una palabra pleroma, y su significado es que llena lo que hace falta, que completa, que perfecciona. Y esa plenitud en nuestra vida, muchos la hemos buscado por medio de cosas materiales. Tenemos muchísimos ejemplos que podemos mencionar. Fue por medio de las riquezas, por medio de los placeres, por medio de las relaciones sentimentales, y se podrían mencionar muchos más. Pero al final todos nos hemos dado cuenta que a pesar de todos estos anhelos, siempre hay un vacío en nuestro corazón. Siempre hay una insatisfacción en nuestra vida, porque esa plenitud solamente la podemos experimentar cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida y Dios se convierte en nuestro Padre. El primer punto que vamos a leer es el Dios grande y soberano. El mundo entero pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pudimos leer. David fue un rey noble y exitoso, pero de un reino relativamente pequeño e insignificante. Uno podría pensar fácilmente que los dioses de los egipcios o asirios eran más grandes porque esos reinos eran mucho más grandes. Sin embargo, David sabía con razón que Jehová, el Dios del pacto de Israel, era el Dios de toda la tierra y el creador de todo lo que se puede ver. No era suficiente que David dijera que toda la tierra pertenecía a Jehová. Agregó también que toda su plenitud también le pertenecía. Es difícil pensar en una declaración más amplia del señorío de Dios. La plenitud de la tierra puede significar sus cosechas, sus riquezas, su vida o su adoración. En todos estos sentidos, el Dios Altísimo es el poseedor de todo. La tierra está llena de Dios. La hizo plena y la mantiene plena. Podemos leer en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay una revelación original de Dios. El universo en el cual vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios: su persona y su poder, que han sido visibles desde el tiempo en que el mundo fue creado. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Pablo hizo esta declaración que es paradójica para inculcar a quienes íbamos a leer que lo que algunos llaman la luz oscura o confusa de la naturaleza es una falsedad concebida por los seres humanos. La creación es una luz clara de la revelación que declara que hay un Dios invisible de toda plenitud. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se ha revelado. Es la primera revelación. El salmista dijo en el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Luego en el Salmo 19 dicen versículos 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lengua ni palabras ni oída su voz.
Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 17, dijo el apóstol Pablo: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de todo sustento y alegría nuestros corazones. Una vez más, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 29, dijo Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Recién les mencioné que Pablo hablaba, pero el libro de los Hechos fue escrita por Lucas. Por eso, en esos versículos estaba hablando específicamente Pablo. En cierto sentido, el mundo pertenece a Satanás. A Satanás se le llama el Dios de este siglo. Nos dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y vemos que cuando tentó a Jesús con la promesa de darle los reinos de este mundo, Jesús no cuestionó la capacidad del diablo para hacerlo. Sin embargo, Satanás solo puede hacer cualquier cosa con el permiso de Dios, por lo que el señorío máximo es de Dios. Su señorío y su poder es verdadero, porque Dios es verdadero. No quedó solo en la palabra de Dios, en David, mencionar acerca de la plenitud de Dios, sino su Santo Espíritu lo llevó también a Pablo a escribir sobre esto. Y cuando Dios lo repite es porque nos quiere recordar las cosas que debemos tener en cuenta y que son importantes. Por eso lo citó: de Jehová es la tierra y su plenitud 2 veces. 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y más adelante en el 10:28 dice: mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, pudimos leer al principio. Señorío de Dios sobre la tierra se extiende sobre las personas que viven en ella, porque en su poder y a través de los derechos de la creación y la provisión continua, Dios tiene derecho sobre cada persona que haya vivido en esta. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hay una razón explícita: Dios es creador. Leímos al principio, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios tiene derecho sobre la tierra y sobre todos los que habitan en ella, porque Él la creó y a los hombres también. Específicamente David mira hacia atrás al relato de la creación de Génesis y recuerda la creación de la tierra en medio de las aguas de la tierra en el tercer día de la creación. Y la afirmó sobre los ríos, pudimos leer. Hasta donde sabemos, supongo que David nunca se había aventurado más de unos cientos de kilómetros más allá de Israel y nunca había visto un gran mar que no fuera el Mediterráneo. Quizás también podemos considerar que haya visto el Mar Rojo. David nunca vio un globo terráqueo moderno o una proyección terrestre. Sin embargo, sabía que las aguas de la tierra dominaban el globo, tanto que se podía decir que la tierra en este medio de las aguas, en lugar de las aguas en medio de la tierra del planeta. Para David esto pudo haberle parecido una increíble maravilla de ingeniería, que Dios pudiera establecer la tierra sobre las aguas. Es el deseo del Señor que vivamos en su amor, que tengamos paz, que seamos prosperados. Dios tiene los mejores deseos para nuestra vida. El principal es que alcancemos la salvación de nuestra alma. Aquellos que hemos creído sabemos que hemos obtenido esta salvación no por nosotros, sino por la obra de nuestro amado Salvador. Cristo
ha nacido en nuestros corazones y busca el Señor que toda nuestra manera de vivir sea de acuerdo a su voluntad, que sigamos sus mandamientos, que perseveremos en la fe hasta el fin de nuestra vida en esta tierra. Así gozaremos de una eternidad con Dios, donde habrá una adoración en perfección y para siempre. Eso es lo que buscamos, eso es lo que debemos anhelar. Pero mientras el día que tengamos en esta tierra, debemos ser fieles a Dios. El Señor desea que vivamos en su plenitud, que gocemos de su gloria aquí en la tierra como preludio, una sinfonía de lo que viviremos en el cielo. Es verdad que el enemigo multiplica sus esfuerzos para hacernos tropezar y alejarnos del Señor. Pero más poderoso, hermanos, es Dios, que cuida de nosotros y vela para que no nos alejemos de su rebaño. Que el Señor nos ayude a vivir una vida pensando en su plenitud. El Señor nos bendiga en esta mañana, hermanos.